Buenas, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de La Cosa en Sí. Esta vez vamos a hablar de lo que tiene que ver con política, sacado de este libro de, ya saben, la enciclopedia de K, dedicado a la parte política. He, he decidido esta vez empezar por lo que tiene que ver con las bases de la política. Eh, Hay que tener en cuenta que eso se va mucho más atrás y a diferencia de otros libros, que les he presentado, otros libros empiezan desde el occidente, es decir, desde historias de Europa, y empiezan a partir de ahí a contarnos la historia. A diferencia de este libro, nos empieza a hablar desde Confucio. En Confucio nos habla de cómo era el sistema de gobierno, estamos hablando de años atrás, antes de Cristo, de antes de Cristo, casi 1000 años atrás de antes de Cristo, de cómo era la manera de poder gobernar adecuadamente. Confucio no era una religión, no era nada de eso, sino ni tampoco algo que profesar, sino era una manera de existencia entre las mismas personas. Decía que nosotros como sociedad nos debíamos organizar en medio de de una persona que era un soberano, que debería estar reunido con un grupo de personas que eran los ministros, que eran los asesores, en los cuales eran personas virtuosas, deberían ser personas llenas de virtud, de cualidades adecuadas, de cualidades buenas. Y esas virtudes que siempre se llamaban debían ser la capacidad y la razón por la cual aquel gobernador está al frente, por alguna u otra cosa. Y de esa manera, cuando hubo la explosión de la explosión filosófica en China, en ese momento, las escuelas de pensamiento filosófico en China eh, tuvieron una primavera y otoño adecuado. Pero después los estados, los ciudades-estado de China empezaron a tratar de unificarse y cada uno podía expandirse. Fue el periodo donde empezaron las guerras, en donde todo este concepto de como comandante y gobernanza empezó a cambiar. Y se consideró que se debió necesitar cambiar el sistema en el cual se estaba gobernando, que si bien Confucio en ese momento lo estaba haciendo de una manera adecuada, expresando los elementos de virtudes, como la cosa en sí en la cual se podía basar y podía tener una buena organización dentro de algo que se podría llamar Estado, de una sociedad, pero no era suficiente porque no había en ese momento de la humanidad, no se habían explorado los aspectos tales como la claridad de otros estados que pudieran acceder y poner en tela de juicio o en gobernanza ese estado, ese territorio que se estaba defendiendo. Es por eso que en el 544 al 496 aparece Sun Tzu, Sun Tzu, también llamado el Sun Wu, que es el escritor del famoso libro El arte de la guerra, que seguramente a muchos militares les ha tocado, no sé si no leerlo. Es un libro bastante, no lo he leído, no he tenido la fortuna de leerlo, pero en algún momento lo haré. Y en el arte de la guerra, él dice que es importante dentro de un gobernador tener verdaderamente un general, una planificación militar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué va a pasar? A finales del siglo VI antes de Cristo, China llegaba al fin de una era de prosperidad pacífica, el llamado periodo de primaveras y otoños, en la que florecieron los filósofos. Gran parte del pensamiento había centrado en la filosofía moral o ética y la filosofía política que emanó de ella se ocupó de forma moralmente correcta que en el Estado había de organizar sus asuntos internos. Esto culminó con la intención por Confucio de las virtudes tradicionales dentro de una jerarquía liderada por un soberano y administrada por eruditos. Y decía, como yo les decía, eruditos que eran los que los acompañaban dentro del Estado y les aconsejaban al soberano. Sin embargo, hacia el final del periodo de las primaveras y otoños se debilitó, hubo la debilitación de todo lo que yo les comenté,
entonces en los estados chinos, y a medida que aumentaba la población también lo hacían las tensiones. Los gobernantes de esos estados no solo debían gestionar los asuntos externos, sino también defender el ataque de sus vecinos. Estrategia militar. En esta atmósfera, los asesores militares igualaron la importancia a los administrativos civiles y la estrategia militar comenzó a conformar el pensamiento político. La obra más importante sobre este tema fue El arte de la guerra que se escribió por Sun Tzu, general del ejército del rey Wu. Su párrafo inicial dice, abro comillas, el arte de la guerra es de importancia vital para el Estado. Es asunto de vida o muerte, el camino hacia la seguridad o la ruina. Por eso es tema de investigaciones que de ninguna manera se puede ignorar. Esto señalaba que una clara ruptura con la filosofía política de la época y posteriormente la obra de Sun Tzu fue la primera declaración explícita de que la guerra y la inteligencia militar son elementos críticos en la gestión del Estado. Como yo les decía, en ese momento en Confucio vivía en un momento de armonía y de primavera, de la primavera del otoño allá en China, que no se consideraban especialmente la guerra, pero fue el crecimiento de la misma China, la misma sociedad, diría yo, que fue el necesario de prescindir relaciones, de mantener territorios para manejar relaciones internacionales adecuadas. Y desafortunadamente la guerra, definámonos de esa manera, tuvo que haber dado sus inicios y que tuvieron y indeterminantemente, pues, influyentemente tuvo que ver la política ahí inmediatamente. El arte de la guerra se preocupa de las cuestiones prácticas de la protección y el mantenimiento de la prosperidad del Estado, mientras los pensadores anteriores se habían centrado en la estructura de la sociedad civil. Este tratado se enfoca sobre la política internacional y solo habla de la administración pública, por lo que se rescata el quehacer de planificar, emprender guerras y problemas para mantener económicamente a los servicios militares y de inteligencia. Se considera que la detallada descripción del arte de la guerra que hace Sun Tzu se aplica a la estructura para una organización política de cualquier tipo. Incluye una lista de los principios de la guerra que se deben tener en cuenta para planificar una campaña. Además, los asuntos prácticos como el clima, el terreno, la lista menciona influencia moral del gobernante, la capacidad y las cualidades en general y la organización y disciplina de los hombres. Estos principios implican una estructura jerárquica con un soberano al frente, que eso era lo que permitía y lo que continuaba de la idea de Confucio. Eh, Jerárquica de un soberano al frente, que parte incluso también o con los órdenes con los generales y comanda la organización de las tropas. Según Sun Tzu, el soberano es quien aporta el liderazgo moral, que es importante, que se debe ser una persona erudita y con altas virtudes. Ojo, que la palabra virtud de la antigüedad era importantísima, una persona llena de valores y de sabiduría. Para apoyarlo, el pueblo debe estar convencido de que esta causa es justa, de que por lo que se está peleando vale la pena. Y el gobernante debe guiar con su ejemplo. Esta idea de Sun Tzu coincide con la de Confucio, igual que el administrador de la sociedad civil general actúa como un asesor del gobernante y administrador de sus órdenes, prácticamente el, el ministro de Defensa. No nos sorprende que el Sun Tzu enfatice las cualidades del general, las cuales describe como el baluarte del Estado. Su formación y la experiencia avalan los consejos que dan el soberano y determinan las normas prácticas. Además, son vitales para la organización del Estado. Toda la cabeza de la cadena de mando. Controla la logística y especialmente la instrucción y la disciplina de sus hombres. El arte de la guerra recomienda que se aplique rigurosamente la disciplina y que los castigos por desobediencia sean duros, pero atemperados por aplicación coherente de premios y castigos para el momento. Saber cuándo luchar. Aunque esta descripción de jerarquía militar reflejaba la estructura de la sociedad china, el arte de la guerra fue más innovador en cuanto a la política internacional.
Como muchos generales anteriores y posteriores, Sun Tzu creía que el fin de los militares era proteger el Estado y asegurar su bienestar y que la guerra debía ser el último recurso. Ojo, ojo con eso. Un buen general debe saber cuándo luchar y cuándo no, y debe recordar que muchas veces se puede quebrar la resistencia al enemigo sin utilizar las armas. Primero debe instar en frustrar los planes del enemigo. Si eso falla, defenderse es su ataque. Solo si fracasa en estado debe lanzar una ofensiva. Para evitar la guerra, Sun Tzu era partidario de mantener una defensa fuerte y de formar alianzas con los estados vecinos, ya que una guerra costosa es perjudicial para ambas fracciones. A menudo lo sensato es un arreglo pacífico. Las campañas largas y especialmente los asedios de una ciudad enemiga merman tanto los recursos del coste que suele ser mayor a los beneficios de la victoria. Los sacrificios que deben hacerse ante el pueblo ponen a prueba la lealtad de la justicia moral de la causa. La causa. ¿Para qué la guerra? ¿Para qué estamos haciendo la guerra? Y es ahí donde el pueblo empieza a opinar de verdad. Cuando el pueblo está en la miseria, cuando no puede comer, cuando no hay comida en un pueblo, ¿es justificable hacer acciones de guerra? Era lo que se preguntaba en esa época y lo que Sun Tzu hacía en el arte de la guerra. Incluso que antes de empezar a amenazar y de empezar acciones beligerantes, bélicas, era principalmente tener relaciones pacíficas con los vecinos, internacionales adecuadas que permitan evitar los conflictos. Eso era de manera internacional y que también se podrían aplicar a estados nacionales, a las guerras internas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se puedan hacer para poder evitar que los conflictos se inicien? Que lo último que sea llegar a la guerra. Él lo decía, lo decían hace 2500 años atrás. Y siempre él decía que la solución pacífica era la mejor. No lo digo yo. No lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo Sun Tzu y Confucio hace 2500 años. Y con eso lograron grandes cosas en China, que hoy nos hacen contar la historia y que hoy, pues, muchas estrategias militares se basan en eso. Solamente se las dejo ahí. La inteligencia militar. Según Tutsun, el secreto de las relaciones internacionales estables es el espionaje, que aquel tiempo era un asunto de militares. Los espías aportan información vital sobre la inteligencia y la capacidad del enemigo y permiten que los generales al mando aconsejen al gobernante sobre las posibilidades de la victoria en caso de conflicto. En este mismo sentido, Sun Tzu explica que el segundo elemento más importante de este vaivén de informaciones es el engaño. Por ejemplo, se puede evitar la guerra al proporcionar al enemigo informaciones falsas sobre las defensas. También desaconsejó lo que consideraba la locura de tratar de destruir al enemigo en una batalla, ya que esto hace disminuir las recompensas que se obtienen en una victoria. Ojo, ojo con eso, qué pensamiento tan interesante para esa época. Tanto la buena voluntad de los soldados derrotados como las riquezas de los territorios conquistados del rival. Bien, qué manera de pensar. Los consejos prácticos del arte de la guerra se apoyan en una cultura tradicional basada en los valores morales de la justicia, la decencia y la moderación. Esa palabra decencia la vamos a estar, yo la voy a estar mencionando durante mucho tiempo acá. El arte de la decencia. No les voy a contar más todavía, pero o sea, ustedes se van a dar cuenta más. Dicen que las tácticas militares, la política internacional y la guerra existen para sostener esos valores y que deben realizarse de acuerdo con ellos. El Estado ejerce su capacidad militar de castigo sobre los que perjudican o lo amenazan desde afuera, así como emplea las leyes para castigar a los criminales desde adentro. Utiliza las leyes para castigar lo que hacen los criminales desde adentro. Hay una teoría más adelante que vamos a ver y dicen que las guerras internas y el problemas internos en los países suceden cuando la justicia, que es la que impone las leyes se crean según lo que el modelo de gobierno que haya, que eso lo vamos a ir viendo dentro de la política,
Y la parte de la justicia, cuando lo vamos a ver en el libro de las leyes, es la pretensión de la justicia y la permeabilidad de la justicia. Si en un país, decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en un país donde haya justicia, donde la justicia funcione, donde la gente pueda ir a reclamar que por qué no le dan este pedazo de carne, que por qué no le dan este pedazo de comida, por qué se le están vulnerando estos derechos, y en un país le respondan por eso, en ese momento la justicia actuará de la manera más adecuada y le devolverá y le restaurará los derechos a esa señora que está pidiendo al pueblo o a la sociedad o a la constitución misma que le restaure ese derecho. No habrá necesidad de guerra en ese momento. El Estado ejerce la capacidad militar de castigo sobre los que perjudican o amenazan desde afuera, como lo yo decía. Cuando lo hace de modo moralmente justificable, el Estado se ve recompensado con súbditos más felices y la adquisición de tierras y riquezas. El arte de la guerra llegó a ser muy influyente entre gobernantes generales y ministros de los diversos estados que pugnaban por un imperio chino unido. Más adelante influyó en las tácticas de líderes revolucionarios como Mao Zedong y Ho Chi Minh. Actualmente es lectura obligatoria en muchas academias militares y suele incluirse en los cursos de política y economía. Un líder lo que es, un líder lo es por el ejemplo y no por la fuerza. En ese tiempo, lo que era mantener el ejemplo y para Confucio y tanto para Sun Tzu, me parecen que los dos primeros capítulos de este libro, de la política, eh, son una primera muy buena muestra de cómo nosotros empezamos a hacer buenas políticas sin necesidad de realizar o hablar de la palabra política. Tratábamos de organizar el Estado de la manera más adecuada para todos y que dentro de esa manera más adecuada para todos y que podamos vivir sin necesidad de diferencias, que sí, tenemos que estar organizados, tenía que haber un gobernante, ese gobernante debe ser erudito y virtuoso, lleno de virtudes. Y después vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de qué es una república, porque eso son otras cosas muy diferentes, democracia y república. Eh, Esos eruditos y esas personas que eran capaces y eran virtuosas sabían del bien y del mal. Se decía que una persona virtuosa, y lo dice, eso es que yo a veces confundo, son tantas cosas que a veces confundo con la parte filosófica, que podrían diferenciar entre el bien y el mal, eran las personas que podrían tomar las decisiones adecuadas para un Estado. Y siempre una persona que estuviese al cargo del soberano, es decir, allá arriba, dentro del cargo superior al magisterio de una sociedad, podría ser capaz de tomar una adecuada decisión si sabe definir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, debe tener moral y ética y debe sobre todo escuchar, porque desde esa época el concepto de ministros y de asesores del Estado existía. Incluso los asesores del Estado de la guerra, como lo aplicaba Sun Tzu. O sea, estamos viendo cosas que hoy parecen desordenadas y en algún momento ya lo vivimos y lo vivimos de una manera bastante adecuada en lo que se llama historia de la humanidad. Muchas gracias.